Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor que nos da esta bendición de estar bajo su amparo, bajo su protección y nos permite llegar a este domingo más. Hermanos, ese es el primer domingo de este mes de diciembre, último de este año 2021. Pero gracias al Señor porque aquí estamos. Gracias a Dios por ello, hermanos, que nos permite continuar con nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical, pidiendo y rogando al Señor que en su voluntad esté el que ya regresemos presencialmente, hermanos. Quiera el Señor que nos dirija para llegar a tener nuestras clases presenciales. Hermanos, quiero invitarles a tener una palabra de oración y sea el Señor que nos dirija en lo que vamos a tener en esta mañana de Escuela Bíblica Dominical. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, cuánto, Dios, tú nos amas. Te agradecemos, Dios, porque nos permites llegar a este primer domingo de este último mes de este año 2021. Gracias, Padre Santo, por el amor que nos tienes y también porque el día de hoy iniciamos una nueva serie de lecciones, Señor, que nos van a ayudar a entender más y más, aprender más y más, Señor, de ese advenimiento tuyo a esta tierra hace muchos años. Te ruego, Dios, te suplico ahora, Señor Padre Santo, seas con todos nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Mira, Dios, cuánto consuelo, cuánta fortaleza se necesita ante la pérdida de seres queridos, Señor, que se han tenido recientemente, Padre. Ten compasión y misericordia a nuestros enfermos. Sé con ellos, oh Dios, levántalos del lecho del dolor y gracias, Padre, porque sé que estás actuando en la recuperación de muchos de nuestros hermanos en la fe. Señor, te agradecemos ahora, oh Dios, porque sigas obrando, Señor, y que este nuevo virus que se presentó, Señor, con esta forma ahora más agresivo, Señor, Padre, nos guardes y nos cuides de él, Señor. Sigue obrando en la vida de nuestros hermanos en la fe. Sigue obrando, Señor, en las autoridades sanitarias, Padre Santo, para que obren, Señor, conforme a la sabiduría que tú les has dado, Señor. Pero sobre todo, Dios, que nosotros creamos, Señor. Creamos que tú estás con nosotros, que eres nuestro Dios y que estará siempre guardándonos y cuidándonos. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos y te suplicamos todo esto, oh Dios. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar esta serie de 6 lecciones en donde encontramos nosotros el título Profecías que apuntan a Jesús, profecías que nos dirigen a Jesús. Y la primera lección de esta mañana es Dios con nosotros. Dios con nosotros es el mes de diciembre, es cuando vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que vamos a estar viendo son esas profecías de ese advenimiento que ya se había dicho hacía muchísimos años. Hermanos, vamos a ver 2 pasajes en esta mañana, uno en Isaías 7:14 y otro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1 del 18 al 25. Entonces, el título de lección es Dios con nosotros. Quiero decirles qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, que a la letra nos dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta que quiero hacerle a usted es, ¿cree usted esto? De verdad, ¿cree usted que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que usted y yo hemos creído en Cristo Jesús y decimos que queremos hacer la voluntad de Él, que creemos en Él, que confiamos en Él, que esperamos en Él. ¿De veras lo cree? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros, hermanos. El Señor Jesús también nos dice en Mateo 28:20, la parte B, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cada cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, los creyentes en Cristo Jesús hemos de creer lo que la palabra de Dios nos dice. En la palabra de nuestro Dios, usted y yo encontramos innumerables referencias bíblicas que nos dicen que el Señor nuestro Dios está con y en nosotros. Hermanos, pero tal vez usted y yo a veces dudamos eso.
Él ha prometido estar con nosotros y en nosotros. No lo dudemos, hermanos, no lo dudemos. Creámoslo. Al profeta Isaías se le conoce también como el Pablo del Antiguo Testamento. El ministerio del profeta Isaías abarca varios reinados como el de Usías, el de Jotam, el de Acaz y de Ezequías. Todos ellos reyes de Judá. El tema del profeta es salvación. Capítulo 1 al 39 nos revela la necesidad de la salvación del hombre. Y del capítulo 40 hasta el final nos presenta la provisión de Dios para salvar al pecador. ¿Cómo salvarlo? ¿Qué es lo que Dios proveyó? El profeta Isaías fue enviado por nuestro Dios para alentar al rey Acaz, pues el rey sirio y el rey de Israel se juntaron para derrotar al rey Acaz. Pero estos reyes fracasaron. La pregunta es, esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes. Ellos fracasaron porque así se lo dijo Dios al profeta Isaías que se lo dijera a Acaz. Pero ¿qué creen? ¿Lo creyó Acaz? No, hermanos, Acaz no lo creyó. ¿La razón? Bueno, porque en primer lugar era un rey idólatra, pero también era un rey corrupto. Él adoraba a otros dioses. Él incluso llegó a sacrificar a su propio hijo, se lo sacrificó a Moloch. Además era un cobarde, era un supersticioso e hipócrita. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo iba a creer lo que el profeta le estuvo diciendo por parte de Dios? Dios reta a Acaz cuando le dice que estos reyes fracasarían. Lo reta para creerle, diciéndole que pidiera una señal de Jehová. Y de esa manera sería bendecido. Pero con esas características que les mencioné, el rey Acaz era muy astuto también. Él contesta y dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Capítulo 7, 12. Pero estas palabras de no pediré y no tentaré a Jehová parecen ser palabras muy espirituales por parte del rey Acaz, pero no. Acaz no le creía a Dios, no creía en Dios. Además, no quería tener nada que ver con Dios, ningún compromiso, porque si él pedía señal, pues entonces se iba a sentir que al darle Dios la señal que pedía, se iba a sentir comprometido para creerle a Dios, pero no pidió señal. Como él no pidió señal, entonces nuestro Dios dice, pues le dice entonces el profeta que Dios le va a dar señal con un cumplimiento de esa señal que sería próximo, pero también podía ser lejano. Vamos a ver, hermanos, qué es esa señal que Dios le dio a Acaz, pero era una señal más bien al pueblo de Dios, al pueblo que esperaba en Dios. Vamos a ver versículos 7, 14, hermanos, 7, 14, de Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice capítulo 7 de Isaías, versículo 14? Dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es las señales nos llevan a Emmanuel. Este versículo 14 de este capítulo 7 comienza diciendo, por tanto,
El Señor mismo dará señal. Ese por tanto es, bueno, no quisiste pedir señal, pues yo te la voy a dar. Por tanto, el Señor mismo dará señal. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos más de 35 señales que son eventos que no se pueden explicar como fenómenos naturales. Estos tampoco los podemos ver como hechos extraordinarios. No, hermanos. Nada que se tenga relación humanamente. La señal de este versículo, como otras señales más, solo Dios y solo Él podía manifestarse en esa señal. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál es el milagro que iba a realizar nuestro Dios? He aquí, dice este versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto sí que es una señal. Esto sí que es un milagro. Y este milagro solo Dios lo podía hacer. Una virgen va a concebir. Bueno, pues eso ya nuestros niños tampoco se la creen. Que una virgen conciba y dé a luz a un niño. No es posible, hablando humanamente. Pero Dios dijo, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos, la virgen, la palabra virgen en hebreo es alma con H al final. Esta virgen era una joven doncella casadera, una joven doncella casadera, o una joven no casada, pero virgen. En este caso, la concepción sería una señal a toda la casa de David, apuntando esta señal a Dios como el único origen de esta señal. Y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, virgen significa, María en este caso, ella estaba, miren hermanos, ya estaba en cierta forma casada. Eso es la realidad en ese tiempo. Hagamos de cuenta que ya estaba ya casada con José, pero aún no se habían juntado. O sea, no vivían juntos todavía. Aún no vivían juntos. Pero ella tenía que mantenerse virgen y pura, sin ninguna contaminación en relación con ningún hombre. Lo mismo debe ser para José. ¿Sí? Pero ella, dice la Escritura, que dijo Dios, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Y eso es la señal que Dios estaba dando. Y además, el hijo que tendría la Virgen tendría un nombre que dice aquí, y llamará su nombre Emmanuel. La joven virgen daría a luz un niño y le llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí está, hermanos, el título de nuestra lección. Dios con nosotros. Emmanuel, esta palabra Emmanuel, habla, hermanos, tanto de la deidad de Jesús, habla tanto de la deidad de Jesús, que Él es Dios, Dios con nosotros, como también habla de la identificación y cercanía con el hombre, Dios con nosotros. Entonces, deidad y acercamiento o identificación con nosotros, con el hombre. ¿En qué sentido es Cristo Dios con nosotros? ¿En qué sentido es Cristo Dios con nosotros? Bueno, Cristo es Dios con nosotros en su encarnación. El Verbo se encarnó, dice el apóstol Juan. Dios es Dios con nosotros, Cristo, por la influencia, presencia de su Espíritu Santo. Cristo es Dios con nosotros en la predicación de su palabra. Cristo es Dios con nosotros cuando oramos al Padre Celestial en el nombre de Cristo, en nuestra oración privada. Cristo es Dios con nosotros
en cada acción que nosotros tenemos o hacemos en nuestra vida. Cristo es Dios con nosotros al confortarnos, al iluminarnos, al protegernos, al defendernos en todo tiempo, ya sea de tentación o sea de prueba. Cristo es Dios con nosotros aún en la muerte y lo será en el día del juicio. Ven que sí, Dios es con nosotros. Dios es con nosotros y en nosotros por toda la eternidad. Hermanos, ese es nuestro Dios, el Dios que está con nosotros y en nosotros. Les invito a pasar a nuestro segundo punto que le hemos puesto por título, Dios es con nosotros porque su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y vamos a pasar ahora, hermanos, a ver lo que dice el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver capítulo 1 según San Mateo. Y vamos a ver los versículos 18 y 19. 18 y 19, donde encontramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros. Dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hermanos, el Evangelio según San Mateo inicia con una genealogía que traza el árbol familiar de nuestro Señor Jesucristo desde Abraham. Desde Abraham y hasta 42 generaciones. Mateo, él confiesa su reconocimiento de Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y defiende Mateo su testimonio de Cristo Jesús como el Mesías de Israel, el que el pueblo de Dios esperaba hacía mucho tiempo. ¿Cómo relata Mateo el nacimiento de Jesucristo? Enseñándonos 3 verdades sobre el embarazo de María, la madre de Jesús. La primera verdad que nos presenta Mateo en estos 2 versículos es que su embarazo fue por medio de una virgen desposada. Hemos mencionado, María era virgen, ya estaba desposada, bien comprometida con José, su marido. Desposar a alguien era el primer paso, la primera fase, la primera etapa de un matrimonio. Esa primera fase se llamaba Kedushin, que significa consagración. En este caso, era un compromiso formal. Ya era un compromiso formal de tiempo indeterminado. En este compromiso quedaba bien pactado que ya María era de José y José era de María. Imagínense nada más lo que dice la Escritura. María estaba desposada con José, pero antes que se juntasen, antes de que vivieran juntos, antes de que tuvieran su primera relación íntima, dice el final del versículo, que se halló que María había concebido. Estaba embarazada y había su embarazo debido al Espíritu Santo. Hermanos, esto el día de hoy, pues no tiene vuelta de hoja, y en mi pueblo menos. Que una mujer y un hombre se comprometan y que resulta que la muchacha sale embarazada, pues ya no les digo qué sucede, ¿verdad? No les digo qué sucede, pero eso no podía ser. Pero en este caso, en ese compromiso formal y en este tiempo de compromisos en la época de María y José,
Lo que encontramos es que no debía de haber ninguna relación íntima. Ahora, también acordemos, la cultura era más demandante para la mujer. ¿Sí? Era más demandante para la mujer. No debía de haber ninguna relación íntima. Salir embarazada era un adulterio, ya, aunque no estuvieran ya unidos, pero ya lo estaban, ¿verdad? O sea, ya estaban casados, ya estaban, ella tenía que ser de él tenía que ser de ella, pero aún no vivían juntos todavía. Y salir embarazado, eso significaba adulterio ya. Y además era digna de difamación. Lo que dice aquí que José no quería infamarla, pero también esta mujer, la virgen que saliera, la desposada que saliera embarazada, también era digna de muerte. También podía ser muerte, merecía una muerte a pedradas. María estaba desposada, estaba comprometida con José. Ella era virgen, pero no era soltera, ya estaba casadita. El Mesías, Cristo, nacería en un lugar, pero con padre y con madre, y ese padre y esa madre tenían que estar juntitos. Total, aquí encontramos en este primer versículo 18 del primer capítulo de Lucas, que María estaba desposada con José, y encontramos que antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. La segunda verdad que nos presenta Mateo en estos dos versículos es que el embarazo fue obra por el Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo. Hermanos, en Lucas 1, pero 26 al 38, ahí nosotros encontramos al ángel Gabriel, quien le revela o que le reveló que concebiría ella milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la señal, hermano. Ahí está que este tipo de señal solamente podía Dios hacerlo. Nadie más podía hacerlo. Hoy sabemos que para que alguien conciba, pues tiene que tener una relación íntima. ¿Sí? Y estoy hablando de una relación íntima entre marido y mujer. Y eso solamente se puede hacer humanamente hoy. Pero aquí, el milagro, la señal que Dios estaba dando al profeta Isaías hacía muchos años, sería un embarazo por el poder del Espíritu Santo. El ángel le revela que concebiría entonces ese milagro del embarazo por el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, hermano, la tercera verdad que nos presenta es que el embarazo le causó problemas a José, su esposo. Hoy en día causaría problemas. Lo mismo pasaría. ¿Sí? Toda acción de Dios, toda promesa de Dios, a menudo causa crisis, causa problemas. José, el hijo de Jacob, vio el propósito de Dios en su difícil experiencia. José, el esposo de María, vio esta situación tan penosa y pensó que lo mejor sería despedir a su esposa en secreto. Era un derecho que él tenía. Pero lo quería hacer en secreto porque no quería causarle ningún dolor. ¿Cuánto la quería? ¿Cuánto la quería a María José? Y quizás al dejarla secretamente, él se libraría de un problema como tener un hijo que no era de él. Según Deuteronomio 24:1, José podía darle una carta de divorcio a María por haber salido embarazada. La podía también despedir de su casa, pues era su derecho, dado que María pues salió
con un embarazo. Mire qué dice Deuteronomio 22, 20 y 21. Deuteronomio 22, 20 y 21. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Deuteronomio 22, 20 y 21 dice de la siguiente manera. Voy a leer el 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. O sea, no era una cosa vil solamente para, en este caso para José, sino para todo el pueblo de Israel, fornicando, haber tenido una relación anterior a su marido en casa de su padre. Así que, así quitarás el mal de en medio de ti. Y si fuere sorprendido a alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Eran leyes ya, hermanos, establecidas. Y esto se aplicaba para el tiempo de José y de María. Pero José, dice el versículo 19, José su marido, como era justo, y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. José era justo. Eso significa que José era piadoso. Era piadoso y él no quería causarle más problema, más dolor a María. Hermanos, esta es una situación muy difícil. Hay dolor en la mujer cuando a veces no fue un embarazo voluntario, sino un embarazo a fuerza. Y hay dolor en ella. Y José no quiso causarle más dolor a María. Y por eso dice la escritura que no quiso infamarla y la quiso dejar secretamente. Así que se enterara a nadie para no causarle más dolor a María. Y en medio de esa prueba tan difícil para José, vamos a encontrarlo que él no abandonó esa piedad. O sea, ese título de ser un hombre justo, él no abandonó eso. Lo cual, esa fue la fuente del pensar y del actuar de José. Hermanos, aquí encontramos nosotros entonces cómo este Dios con nosotros es porque el Espíritu Santo, nuestro Dios, está con nosotros. En tercer lugar, hermanos, déjenme terminar este tercer punto, que es hagamos como Él nos lo mande. Si usted y yo queremos que Dios esté con nosotros, o sabemos que Dios está con nosotros, pues entonces hagamos lo que Dios nos dice. Y vamos a ver versículos del 20 al 21 de el primer capítulo de Mateo. Hermanos, el gozo de un padre cuando sabe que su mujer va a tener un hijo, pues es un gozo desbordante, hermanos. Yo he de acordarme cuando mi esposa nos notifican que ya está embarazada por nuestra primera hija. Es algo tremendo, un gozo que se desborda, hermanos, que debe de contagiar a otros. Más sin embargo, a José no tuvo esa bendición de sentir gozo por un embarazo que él, hasta un momento dado, él no entendía ni comprendía. A él no le trajo nada de alegría el saber que María estaba embarazada, sino que le trajo una gran crisis ante la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora en la vida? Ante la incertidumbre de la vida. Y así, dice la Biblia aquí, versículo 20, pensando él en esto, entre qué voy a hacer, soy un hombre justo, no quiero infamarla, quiero dejarla secretamente, pero ¿qué voy a hacer? Y dice la escritura que él pensando en esto, se quedó pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, o sea, se quedó dormido. Le apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él se queda dormido, en sueños Dios habla con él a su vida. También como descendiente de David, aquí encontramos que José es descendiente de David. Y hermanos, cuando Dios habla, Dios trae paz a nuestra vida. Esa paz, esa incertidumbre que José sentía al quedarse pensando en lo que había pasado, en que María estaba embarazada, esa incertidumbre cambió de incertidumbre, de dudas, de tensión, de crisis, cambió a paz, porque Dios le habló. Dios le habló, él creyó lo que Dios le dijo. Y hermanos, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En momentos críticos, en momentos de incertidumbre, usted y yo permitamos que Dios nos hable a nuestra vida. Y si Dios nos habla y hacemos lo que Él nos dice, habrá paz y contentamiento en nuestra vida. No temas, es lo que se le dice, no temas. Y es lo que Dios nos dice a usted y a mí en estos días, tan difíciles, con tantas situaciones, hermanos, que no son un embarazo, pero son cosas que nos hacen ponernos tensos, que no sabemos qué hacer. Dios nos dice, no temas. No era fácil entender la situación por la que pasaba José, pero él sabía que Dios le había hablado. Y si Dios le habría hablado, lo que él iba a hacer era esperar que Dios continuara hablando. Y usted y yo sabemos que cuando Dios habla, es que Él está con nosotros, es que Él está en nosotros. Si buscamos soluciones ante las incertidumbres de la vida, le voy a pedir, y eso también me lo digo yo mismo, esperémoslo en oración. Las respuestas, las decisiones que vamos a tomar, hagamos oración al Señor y pidámosle al Señor que Él nos dirija para tomar una muy buena decisión. Dios le revela a José que la criatura que tendría María incluso sería un varón, y él como padre tenía el derecho de ponerle el nombre, así como lo hizo Zacarías e Elizabeth cuando nació Juan el Bautista. ¿Se acuerda? En la condición de Zacarías le pidieron que dijera cómo se llamaría. Ya Zacarías, Elizabeth lo había dicho, y Zacarías pide en qué escribir y dice su nombre será Juan. Pues igualmente nosotros encontramos a José, que se le había revelado que el nombre de Jesús sería Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús sería su nombre, ¿sí? Jesús sería su nombre. El versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el nombre Jesús es masculino. Viene del arameo, es arameo, significa Yahvé salva. Yahvé es salvación entonces. Esto significa rescatador, liberador, salvador. Así el nombre del niño, Jesús nos dice, de su gran misión redentora. Dice Jesús será su nombre porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí encontramos, hermanos, que este Dios con nosotros sería con la misión de salvar al pueblo de sus pecados. Del tiempo futuro que está escribiendo Mateo, ahora se cambia al tiempo presente. Cuando dice, todo esto aconteció, o sea, ya sucedió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo que acabemos de mencionar. Mateo ve en el nacimiento de Jesús el cumplimiento
perfecto de la profecía de Isaías 7:14, que había sido dada 700 años antes, hermanos. Ese es el Dios nuestro. El Dios que dio una señal y esta se cumpliría en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Acordémonos que entre el último profeta, entre el profeta anterior a Juan el Bautista, hubo un lapso de tiempo de 400 años donde no había hablado Dios por profeta. Pero la profecía había sido dado 700 años antes. Y ya Mateo está viendo aquí el cumplimiento de esa profecía. Mateo termina la historia que comenzó diciendo, y despertando José del sueño, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció. Esto significa que no tuvo ninguna relación íntima con María hasta que nació el Señor Jesucristo. Después de ello ya encontramos, otra historia bíblica emocionante. Él no tuvo ninguna relación íntima con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y hizo lo que el ángel le dijo, lo que Dios mismo le dijo, ponerle por nombre Jesús. Hermanos, José fue obediente, mantuvo su matrimonio con María, su mujer. Él oyó a Dios y todo cambió. Las circunstancias no cambiaron. María concibió por el poder del Espíritu Santo, pero lo que sí encontramos es que José sí cambió. Ya no pensó en dejarla secretamente, ya no pensó en lo que dijo, no la voy a infamar. Él aceptó a María como su mujer. Hermanos, usted y yo podemos hacer eso, oír la voz de Dios y ser obedientes y reconocer que Dios está con nosotros. Te invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos en nombre de Cristo Jesús cuánto, Señor, tú nos amas. Te agradecemos, Padre Santo, por esta lección del día de hoy, en la que encontramos, oh Dios, como la presencia tuya. Hermosa presencia, Señor. Siempre nos guía, Señor. Nos guarda, nos cuida, nos protege, nos da dirección en todo, Señor. Solo necesitamos ser obedientes a ti, Señor. Solo necesitamos oír tu voz, Señor. Permitir que tú hables. Señor, cuando estemos en tiempos de zozobra, en tiempos críticos, en tiempos de incertidumbre, mejor, en lugar de tomar decisiones sin consultarte, mejor te consultemos a ti. Oremos a ti, esperemos, Señor, a que tú nos des indicaciones. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Padre Santo, porque tuviste compasión del ser humano. Gracias, Padre Santo, por la vida de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en ese precioso nombre de Cristo Jesús te rogamos y te imploramos, oh Dios, todo esto, Señor. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Preparémonos para la segunda lección y vamos a ver ahora el capítulo 9 de Isaías, versículo del 1 al 3. Y vamos ahora a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dios le bendiga, hermanos. Luz en las tinieblas. Ese es el título de la próxima lección. Hasta luego.